Hola a todos, soy Gabriela Lugo y en esta ocasión les quiero platicar un poco sobre los hiperespacios de continuos. Y bueno, empecemos viendo qué es un continuo. Un continuo es un espacio métrico, compacto y conexo con más de un punto. Y uno de los ejemplos más sencillos que podemos encontrar de un continuo es el intervalo cerrado. También a la circunferencia y al disco relleno. Las gráficas finitas, como los eneodos, que es unión de n arcos que tienen un mismo punto en común, también son continuos. Un continuo un poco más complejo vendría siendo la cerradura de la gráfica de la función seno 1 sobre x. Y a este continuo se le conoce como la curva senoidal del topólogo. La unión infinita de arcos que tienen puntos en común tal que lo que resulta es compacto, también son continuos. Y ejemplos de esto tenemos a la escoba y al peine. Como vemos, la escoba, partimos de un punto del que sale una infinidad de arcos que se van acercando cada vez más al eje horizontal inferior. Y el peine, también tenemos una infinidad de arcos que se van acercando cada vez más al eje horizontal inferior y se conectan entre ellos. Otra manera de construir continuos nos los da el siguiente teorema, pues nos dice que si tenemos un continuo y subcontinuos anidados, entonces a la intersección de todos estos subcontinuos resulta que viene siendo un subcontinuo del continuo. Y ejemplos de esto podemos encontrar a la curva universal de Sierpinski. Para su construcción, empezamos dividiendo a un cuadrado como este en 9 cuadrados congruentes, que obtenemos un primer subcontinuo al quitarle el interior del cuadrado central. Luego, a los 8 cuadraditos que nos quedaron, los dividimos en 9 cuadrados congruentes y obtenemos un segundo subcontinuo al quitarle el interior del cuadrado central. Y así podemos seguir repitiendo este proceso para seguir obteniendo subcontinuos de la intersección de todos ellos, resulta que es un continuo. Un ejemplo similar, pero en el espacio de 3 dimensiones, tenemos a la curva universal de Menger. Para su construcción, pues empezamos con un cubo, y en cada una de las caras del cubo los dividimos en 9 cuadrados congruentes, y obtenemos un primer subcontinuo al quitarle el interior del cuadrado central de cada una de las caras, de manera que nos va a quedar un huequito dentro del cubo. Luego, a los cuadraditos que nos quedaron los dividimos en 9 cuadrados congruentes, esto en cada una de las caras, y obtenemos un segundo subcontinuo al quitarle el interior del cuadrado central, de manera que nos van a quedar más huequitos dentro del cubo. Y de nuevo podemos seguir repitiendo este proceso para seguir obteniendo subcontinuos y a la intersección de todos ellos viene siendo un continuo. Otro ejemplo, tenemos al selenoide diádico. Aquí empezamos tomando toros sólidos. Tenemos un primer toro sólido y en su interior le anidamos un segundo toro sólido que le dé 2 vueltas al primer toro sólido. Luego, al segundo toro sólido le anidamos un tercer toro sólido que le dé 2 vueltas al segundo toro sólido, de manera que le da 4 vueltas al primer toro sólido. Y así podemos seguir anidando toros sólidos y a la intersección de todos ellos, pues resulta que es un continuo. Ya que vimos lo que es un continuo y algunos ejemplos, ahora sí hablemos de los hiperespacios, los cuales son ciertas familias de subconjuntos de un continuo. Y algunos hiperespacios de un continuo, que aquí los vamos a estar denotando con la letra X mayúscula, vienen siendo el hiperespacio de los cerrados, denotado como 2 a la X, que son los subconjuntos de X que son cerrados y no vacíos. También está el hiperespacio de los subcontinuos de un continuo X, denotado como C de X, que son los elementos en el hiperespacio de los cerrados que son conexos.
También podemos hablar del hiperespacio de los singulares, denotado como F1 de X, que son los elementos en el hiperespacio de los cerrados que constan de un solo punto. Y en general, podemos hablar del hiperespacio Fn de X, conocido también como el enésimo producto simétrico, que son los elementos en el hiperespacio de los cerrados, que a lo más tiene n puntos. Como vemos, estos tres últimos hiperespacios son subespacios del hiperespacio de los cerrados. Para poder trabajar con los hiperespacios, queremos darles una métrica. De manera que va a ser suficiente darle esta métrica al hiperespacio de los cerrados para que los demás hiperespacios también lo tengan. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Pero primero, definamos lo que es la nube de cierto radio epsilon con centro en un elemento que le vamos a llamar A. Entonces la nube vienen siendo los puntos en X, tales que existe un elemento en A, tal que la distancia entre estos dos puntos sea menor que epsilon. Y una observación importante es que la nube es unión de bolas abiertas de cierto radio epsilon con centro en los elementos de A, de manera que la nube es un conjunto abierto. Y ahora sí, definimos lo que viene siendo la métrica de Haudorff para el hiperespacio de los cerrados. Entonces, dado dos elementos en el hiperespacio de los cerrados, digamos A y B, la distancia con la métrica de Haudorff entre estos dos elementos es el ínfimo de los épsilones positivos, tal que A está metido en la nube de radio epsilon con centro en B, y B está metido en la nube de radio epsilon con centro en A. Y claro, tenemos un teorema que nos prueba, eso es una métrica para el hiperespacio de los cerrados. El siguiente teorema nos da una propiedad que cumplen las nubes, pues nos dice que si tenemos un subconjunto abierto y no vacío de un continuo, y un elemento en el hiperespacio de los cerrados que está metido en el abierto del continuo, entonces va a existir un radio positivo, tal que la nube de dicho radio con centro en el cerrado va a estar metido en el abierto del continuo. Y el siguiente teorema también es muy importante porque nos muestra una propiedad que cumple la métrica de Haudorff. Y nos dice que si tenemos dos elementos en el hiperespacio de los cerrados, digamos A y B, y un epsilon positivo, entonces la distancia con la métrica de Haudorff entre estos dos elementos va a ser pequeña, va a ser menor que epsilon, si solo si A está metido en la nube de radio epsilon con centro en B y B está metido en la nube de radio epsilon con centro en A. De manera que en este espacio dos elementos van a estar muy cercanos si prácticamente uno está encima del otro o si están empalmados. Y bueno, ahora hablemos de los subconjuntos en el hiperespacio de los cerrados. Aquí vamos a ver cómo construir subconjuntos abiertos y subconjuntos cerrados en este hiperespacio. En este primer teorema vamos a ver cómo obtener un abierto en el hiperespacio de los cerrados. Para ello, nos tomamos un subconjunto abierto y no vacío de un continuo. Entonces el conjunto que consta de los elementos en el hiperespacio de los cerrados que está metido en el abierto del continuo, pues resulta que es un abierto en el hiperespacio de los cerrados. Y ahora, para construirnos un cerrado en el hiperespacio de los cerrados, nos tomamos un elemento en el hiperespacio de los cerrados, entonces el conjunto que consta de los elementos en el hiperespacio de los cerrados que tiene puntos en común con este cerrado, pues viene siendo un cerrado en el hiperespacio de los cerrados. Otra manera de obtener un cerrado en este hiperespacio, pues es tomándonos un cerrado y no vacío de un continuo, entonces el subconjunto que consta de los elementos en el hiperespacio de los cerrados que contienen al cerrado del continuo, pues viene siendo un cerrado en el hiperespacio de los cerrados. Y también, si nos tomamos un cerrado no vacío de un continuo, entonces el subconjunto que consta de los elementos en el hiperespacio de los cerrados que están metidos en el cerrado del continuo, pues viene siendo un cerrado en el hiperespacio de los cerrados. Y el siguiente teorema
nos da otra manera de obtener un abierto en el hiperespacio de los cerrados. Para ello, pues nos tomamos un abierto y no vacío de un continuo. Entonces, el subconjunto que consta de los elementos en el hiperespacio de los cerrados, que tiene puntos en común con el abierto del continuo, pues resulta que es un abierto en el hiperespacio de los cerrados. También se puede probar que el hiperespacio de los cerrados, 2 a la x, es conexo. Y para ello, nos ayudamos de dos resultados. Este primer teorema, en donde se prueba que el conjunto de la unión del hiperespacio, Fn de x, es denso en el hiperespacio de los cerrados. Y este otro teorema, donde consideramos xn al producto topológico de n copias del continuo x por sí mismo, y una función que va de xn al hiperespacio Fn de x, donde a cada eniada en xn la manda a un conjunto de n puntos. Y pues resulta que esa es una función que es continua y supraadictiva. Entonces, con estos dos teoremas se puede probar que el hiperespacio, 2 a la x, es conexo. Y también se prueba que el hiperespacio de los cerrados y el hiperespacio de los subcontinuos de un continuo son compactos. Primero, para probar que el hiperespacio de los cerrados, 2 a la x, es compacto, nos ayudamos de estos tres resultados. Este primer teorema que nos muestra que si tenemos una sucesión de Cauchy en el hiperespacio de los cerrados de un continuo, entonces esta sucesión va a converger con la métrica de Hausdorff a un elemento en el hiperespacio de los cerrados. Y este otro teorema, donde tenemos una sucesión en el hiperespacio de los cerrados, entonces esta sucesión va a contener una subsucesión que es de Cauchy. Y también nos ayudamos de este lema, donde aquí consideramos cualquier sucesión en el hiperespacio de los cerrados, entonces dado un épsilon positivo y un subconjunto infinito de los naturales, entonces va a existir otro subconjunto infinito, contenido en el anterior, tal que la distancia con la métrica de Hausdorff entre dos elementos de la sucesión que tiene puntos en el conjunto infinito es menor o igual que épsilon. Ayudándonos de estos tres resultados se prueba que el hiperespacio de los cerrados, 2 a la x, es compacto. Y también, con ayuda de este teorema, se prueba que el hiperespacio de los subcontinuos de un continuo viene siendo compacto. Ahora veamos algunos ejemplos de modelos de hiperespacios. Los modelos de hiperespacios son muy útiles porque nos permiten visualizar geométricamente cómo son los hiperespacios de los que estamos hablando. Y aquí vamos a ver primero cómo es el modelo del hiperespacio de los subcontinuos del intervalo 0,1. Notemos aquí que los elementos de este hiperespacio son subintervalos del intervalo 0,1. Y bueno, definimos una función que va del hiperespacio C del intervalo 0,1 a R2, donde a cada subintervalo le asigna su punto medio y la longitud del intervalo. Y se puede probar que esa es una función que es continua, que es biyectiva, y como va de un espacio compacto a un espacio Hausdorff, pues resulta que es un homomorfismo en su imagen. Y la imagen de esta función es el triangulito que tenemos acá. Y claro, aquí podemos encontrar algunos subconjuntos del hiperespacio C del intervalo 0,1. Por ejemplo, notemos que todo el intervalo 0,1 lo manda al punto que tenemos aquí, que sería el punto 1,2, 1. También a los subintervalos de un solo punto nos forman la base del triangulito. Los subintervalos que inician en 0 nos forman este lado del triángulo y los subintervalos que terminan en 1
nos forman este otro lado del triángulo. Y claro, los subintervalos que no inician en 0 y que no terminan en 1 son los que nos rellenan a este triangulito. Ahora veamos cómo es el modelo para el hiperespacio C de la circunferencia. Notemos aquí que la circunferencia solo tiene como subcontinuos a los conjuntos que constan de un solo punto, a los subarcos, como este de aquí, y a la circunferencia misma. Entonces, para cada subarco, que le podemos llamar A, de la circunferencia, vamos a denotar como M de A al punto medio del arco en la circunferencia y L de A la longitud del arco. Y bueno, de nuevo vamos a definir una función, pero que ahora va del hiperespacio C de la circunferencia a R2 de esta manera, donde si el arco es diferente de la circunferencia, le vamos a asignar este valor. Y si el arco es toda la circunferencia, le vamos a asignar el punto 0,0. Y esta función se puede probar que es una función continua, que es biyectiva, y de nuevo, como va de un espacio compacto a un espacio Haldor, pues resulta que es un homomorfismo en su imagen. Y la imagen de esta función viene siendo el disco relleno. Como vimos, pues toda la circunferencia lo manda al punto 0,0. También se puede ver que los subcontinuos, que constan de un solo punto, son los que nos forman la orilla de este disco. Y también se pueden encontrar otros subcontinuos más interesantes. Por ejemplo, si tomamos subarcos con un punto fijo en la circunferencia, podemos ver que el conjunto que se forma, pues viene siendo este corazón de aquí. Ahora veamos cómo es el modelo para el hiperespacio F2 del intervalo 0,1. Recordemos que los elementos de este hiperespacio son los que constan de a lo más 2 puntos del intervalo 0,1. Podemos considerar que son conjuntos que constan de 2 puntos, A, B, con A menor o igual que B. Y podemos definir una función que va del hiperespacio F2 del intervalo 0,1 a R2, donde a este conjunto lo manda al mínimo entre estos dos puntos y al máximo entre estos dos puntos. Y observemos que el mínimo y el máximo entre estos puntos va a estar entre 0 y 1. Y la imagen de esta función resulta que es este triángulo que tenemos aquí. Ahora veamos un modelo más interesante para el hiperespacio F2 de la circunferencia. Dado dos puntos, P y Q, en la circunferencia, vamos a denotar como A de PQ al arco menor que une a estos dos puntos de la circunferencia. M de PQ al punto medio del arco entre estos dos puntos y L de PQ a la longitud del arco que forman estos dos puntos. Y vamos a definir una función que va del hiperespacio F2 de la circunferencia sin considerar sus puntos antípodos, que vaya a R2. Y lo definimos de esta manera. Resulta que la imagen de esta función viene siendo un anillo como este que tenemos acá. Pero nos hace falta ver cuáles son los puntos antípodos. Entonces, para identificarlos, vamos a identificarlo con esta flechita que tenemos aquí en el anillo y vamos a hacer un corte por las flechitas A y B. De manera que al hacer el corte, nos van a quedar dos bandas como estas. Luego, a la segunda banda, le damos un giro para poder pegarlos y que nos quede un cuadradito de esta manera.
Y después, para poder pegar los puntos, de nuevo, pues hacemos un giro y nos va a quedar esto que tenemos aquí, que es la banda de Moebius. De manera que el modelo del hiperespacio F2 de la circunferencia viene siendo la banda de Moebius. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.